Buenas tardes, nos encontramos afuera de la casa de las señoras Juliana y Magdalena, que a continuación nos contarán un poco sobre la historia de la hierba. Buenas tardes, estamos aquí con la señora Juliana que nos va a contar un poco sobre la historia de la hierba. Bueno, yo les podría contar que nosotros aquí en este lugar fuimos los primeros. Y Del hace, Huizache para allá era el corral del ganado que mi papá traía. Cuando vinimos a dar aquí. ¿Y hace cuántos años ustedes llegaron aquí? Nosotros llegamos en el 64. ¿Y hasta la fecha han estado aquí o se han cambiado De aquí no nos hemos movido. que han estado desde que llegaron? Movimos la casa, pero aquí mismo. ¿Y qué era lo primero que estaba cuando ustedes llegaron? Estaba el Huizache y hicieron el jacal ahí al lado donde viene Magdalena. Y la lumbre por ahí así. ¿Y había algunas casas o qué era lo más antiguo que había? Las casas eran nomás las del rancho ahí. Y otra allá por Mogote, que le dicen que el de José Hernández, ahí el de esta Marina. Era lo que había. Y Santos Jara allá por el nivel, allá por el Talula. Y las del Colorín, era la única gente que había aquí cerca. Y los encargados del rancho, y Crespín Campos, que estaba ahí donde están las fincas esas, ahí donde era el otro crucerío. Allá donde se mató Lidia. Era lo que había nomás cuando llegamos nosotros aquí. Y al mes de llegar nosotros, llegó mi tío Alcario ahí por la calle, tenencias, y ya los que estaban en la punta se reunieron aquí. Entonces ya fueron cuando ya fue formándose el rancho. Estaba ahí, y Pablo acá por el tal van. ¿En qué año fue cuando fueron llegando más personas? Sí, ya la verdad no. No, eso sí no. Pero al siguiente, pues luego, como nosotros llegamos en enero, y como en junio luego, como en el 65, 66, por ahí, ya empezaron a reunir. En el 65 nació Vitoriano, ya estábamos aquí, ya estaban ellos aquí. Sí. Y ya después se vino Chencho, allá de Tamar y de Beto, allí donde era la tienda de Manuel. Ay, tuvo un tiempo también. Y cuando llegaron ustedes, ¿tenía el nombre de la hierba o tenía otro nombre? Aquí era... Aquí se llamaba, aquí todo el tiempo le llamaron la hierba. Por el tanque. El pénjamo. El tanque era la hierba y el rancho fue Pénjamo. El pénjamo. ¿Nunca se han metido ustedes al rancho allí? Donde hacen las dinámicas. Está la bodega con la puerta para acá. Ya han hecho las dinámicas siempre, ahí en el rancho. No, ya no. No. Pues ahora va este año donde las hicieron. ¿Ustedes no fueron a las dinámicas? No, pues no hicieron. No hicieron. Y traban grupos de jóvenes. El rancho fue fundado, es de mi edad, el 52. Y fui a don Pablo, que era, allí estaba por eso les digo no, que sí. Se han metido, porque según tal la fecha allí en la puerta de la bodega está arriba en el techo. ¿Sí? Eso sí. Sí hemos visto esas, pero hay varias. Dicen que hay varias. Aquí está, sí. En la de siempre han hecho las dinámicas. Allí es donde está en el techo. En el techo hay como letras o números. Algo hay así. Letras y quién sabe qué tanto dice por allí, pero es de mi edad, es el Pénjamo. Pero aquí aquí sonaba el tanque de la hierba. Cuando aquí nosotros vinimos a dar aquí. Ay, donde está Guadalupe, ay, donde está Cuqués, todo eso era una guisachada. Y ahí había camino. Aquí derecho, derecho a la calle esa de Cabela, diré. Ahí donde está Simón, ahí hizo mi papá una entrada para que entrara el carro a dejarnos aquí. Y entramos por acá, por el arroyo,
Nos vimos. Entonces, las entradas que conocemos ya que están acá en las orillas no estaban, ¿no? Eso. Bueno, la de acá Bueno, de abajo del sí. rancho, la del empedrado sí estaba, porque esa era muy manejable de ahí de la tienda. Ahí era, ustedes sí conocieron el embarcadero. No, donde metían los ganados a los corrales ahí en la tienda. No. No. Y a mí también, pero. Y entonces, ¿ustedes qué rutina hacían a diario para pues aquí vivir o qué hacían? Pues, bueno, cuando vinimos a dar aquí mi papá y Roberto traían el ganado de los cojos, donde vienen todos chuecos, quebrados, raspados, y ahí donde salían de la hacienda de la Tresquila, porque en el mes de agosto tresquilaban las bodegas y ya salían cortadas, salían chuecas y qué sé yo, y todo eso caía a los cojos, y entonces con ese ganado vivía mi papá aquí. Y ya cuando vendieron todo eso, pues ya uno para acá, otro para allá, a donde Dios les daba. Así como ahora salen a la obra a un lado y para otro. Y Los para primeros. un año juntaron un costal así del maguey, de puro frijol negro, de ahí de donde iban a ayudar a La Paz a cortar frijol, y ya les daban una abrazadita. A eso se dedicaron después ya de que ya los desocupó la hacienda, diré. Pero así, y ya, después ya agarró las chivas de Pantaleón, después agarró un trabajillo ahí en la mocha, a limpiar unas parcelas, 2, pero era poquito, y luego ya después ahí mismo lo conquistó Pantaleón para que le cuidara la chiva, y ya de ahí duró como 26 años cuidando la chiva, y hasta que acabó. Y o donde ustedes vivían es como conocemos sus casas normalmente o Era en jacales, aquí Jacales, vinimos a dar con jacal de En puya. veces teníamos de puya, en veces de petates, en veces ya muy acá mi papá compró una lona y la estiraba así con estacas, así. era donde vivía. Como esa de los camiones. Como decir, rentas un toldo, pero tenía la lona, tenía horcón allá y tenía acá, era como un jacal así. Así como el caballete del camión. La detenían de allá y de acá. 10 puntos. Pero aquí no había rastro de hierba que dijeran se va a fundar como era un rancho. Nada, era un monte. Hoy era un monte. Aquí cuando vinimos a dar aquí era guisachada, que otro Este nopal. informe también, les digo que se los puede, su abuelo, Julián, Sí. porque él vivió mucho aquí, ¿sí? Hasta si no le has de practicar o le has de preguntar, y para que veas que a lo mejor él sí se acuerda qué año Los desocuparon. sí se los desocuparon, porque tu abuelo Chencho, él era pastor de una manada de chinos. Cuando nosotros venimos a dar aquí, no, hace mucho tiempo, como al año, se vinieron ahí, uno acá, otro allá. Tu papá también debe de saber algo, pues tu abuelito Pablín era muy No dejó una sabido. historia por ahí, don Pablo. Nada. Es que fue, ¿cómo te quiero decir? Tan orgulloso fue, según los hijos de don Pablo, como don Pablo. Nunca puso en práctica nada, ¿verdad que no? Y ya eso hace falta. Al debido tiempo sí hace falta algo. Bueno, ¿qué tan Sí, me invento, Manuel, porque le tenía respeto o no sé qué, pero nunca se ponía a platicar con don Pablo, ¿verdad que no? Y fíjate que nosotros con mi papá sí platicábamos. Y don Pablo es tan sabido que Mi papá era. nos platicaba de las historias de que vivió con su papá de él, mi mamá con sus papás de él. Así. Oye, don Pablo es tan sabido y tan Pablo comprendido que era. tan experto también
era de que viviera. Era serio, pero él Era una práctica, ¿verdad? Con sus hijos, para que no fueran a andar ignorando. Y más él que sabía leer bien. Nosotros ahí más platicamos a los mensos, dijo tu abuela Felipe. Háganse. Pero sí, eso hace falta, tener rozo con la gente. ¿Te fijas tú en tu tía Dominga? ¿Quién de aquí era muy amiga de tu tía Dominga? ¿Verdad que no? No. Sí. tenía más amigas Todavía tú. tenía más rozo tu abuela Felipe, porque ella sí dialogaba con la gente. Y tu tía Dominga, ella se hacía como orgullosa. De lo que me está diciendo de... Porque nunca supo corregir, o sea, con los hijos, dialogar, porque sí te ocupaba que fuera diálogo con sus hijos, y en tal tiempo pasó esto, tal tiempo pasó lo otro, pero fue orgulloso, o no sé, serían sus hijos, o no sé, porque digo, el hijo que no se pone a platicar con su mamá o con su papá, pues es que lamentablemente no se tienen confianza, porque no. Entonces, detalladamente, don Pablo, él sabía multiplicar, sabía restar, sabía, ¿cómo dicen, Juliana? Que no, ¿cómo dice? Usando que nunca, ubicar todo. Entonces, y te lo aseguro que tú sabes leer, pero en los planes que don Pablo sabía, a lo mejor no, porque mira, él sabía letra de carta, sabía letra de molde, sabía letra de, ¿cómo? Números romanos. Ándale, números romanos. ¿Ustedes sí los conocen? Bueno, tal vez sí, pero es lo que te digo, que él hizo mucha falta tener, y no, yo lo miraba, fíjate. Ay, cuando tuvo mi tío Alcario, que llegara mi tío Alcario, llegara don Pablo, nomás decía, ya vino acá, sí, pero que se agarraran a platicar, nada. Entonces sí hace falta. Y nosotros con mi papá sí nos sentábamos, acabábamos de cenar o de comer, y ya nos poníamos a platicar. Yo cuando ya agarró las chivas de Panta, yo me iba con él con las chivas, y allá nos sentábamos a platicar en una sombra de una palma, de un chaparro, o en una piedra, así, según, pero sí hace falta. Y don Pablo, yo no sé, también, porque no sé también el plan de sus hijos, ¿verdad? Porque más que nada, sus hijos también debían de haberle dicho, papá, usted qué hizo en este tiempo, o en tal tiempo, ¿verdad? Digo, porque van pasando los años, ¿verdad? Tú, por invento, no le preguntarías a Julián qué historia hizo cuando él tenía 15 años. Sí. No, pues así debía Toño Manuel de haberle preguntado a don Pablo. Ya él me haya contado de cómo estaban antes aquí. Ándale, así como Julián, mira, él, al cabo, no sé si tal lo tenga, a lo mejor sí, un tocadisquillo que tenía con disco de aguja, sí tal lo tiene. Ya ves que tenía unos discotes así, ponía una música pero bonita, que esa no aburría. Bueno, a lo menos cuando vivían aquí, él ponía y se quedaba uno hasta dormir con esa música. Él en su juventud, por ahí de unos 19, 20 años, porque yo y tu abuelo somos de una edad. Entonces, entonces, por eso te digo que si él, a lo menos él, sí debe de platicar eso, o de preguntarle, papá, que mi abuelito Chencho, que cómo era su vida, él sí te la platica. Fueron los primeros que llegaron aquí, sí, ustedes. Entonces, y él, en el modo de vivir, Julián con tu abuelo Chencho, él te la platica.
¿Mm? Por eso te digo, ¿dónde? Fíjate, tu abuelo Chencho no salía muy lejos de aquí de la hierba. Él lo más lejos que salía era por ahí por Maltrata, ahí por el Curte, ahí con el ganado de chivos, porque eso era puro cero. Vayan parejo a las jaulas de abajo, ya sí sabes. Sí. Pero él allá con chivos no iba, pues. Él cuidaba ganado. Entonces, ustedes y su papá fueron los primeros que empezaron a llegar aquí a la hierba. Nosotros fuimos los primeros que llegamos aquí a este campo. Pero aquí en la hacienda, aquí ahí en el rancho, ahí vivía Lazarito, el papá de Margarita. Personas ya muy viejas. Él era su oficio, cortaban la alfalfa aquí en las huertas, tenían alfalfa, y él la sacaría allá a las bodegas esas, para los toros, para los caballos que tenían para las remudas. Y nosotros, yo y su tía Hilaria, ¿usted será de ti? Hilaria, la hermana de don Pablo. ¿No han ido a verla? No, no saben que está mala. No, aquí la tanteábamos ahí por Guadalupe, ahí lo tanteábamos y le echábamos colita al carro, de penadas de las riatas, atrás del carro y se los parábamos de mano el burro. Y él le metía chirrionazos al burro para que le bulliera, pues como si nosotros apalancadas del carro bien cargado de alfalfa, y ahí desde las vueltas, ahí daba vuelta, ahí por, no tienen presente un caminillo ahí por donde siempre Elías, ahí pasaba ese caminillo, y ahí se metía él a las vueltas a cargar la alfalfa, y ahí la metía a las bodegas, y de ahí la llevaban para las vacas. Y ya cuando empezaron a tener vacas, para los burros de manaderos, nosotros hablando. Después de ustedes, ¿qué otras personas fueron llegando aquí? Pues nomás al mes mi tío Alcario ahí por el Saldomo. ¿Nomás? Nomás sí fue los que permanecimos hasta que ya como en mes de junio, el de la hacienda, el dueño. De hecho, si hay alguien que me la compre, sí se la vendo. Se le atravesó tanto. Pues esta sería nuestra historia aquí sobre la hierba, cómo fue fundada y cómo fue que empezó todo aquí. Y pues esto fue lo que las señoras que llegaron desde el principio aquí nos pudieron contar.